Bienvenido a Pro Wrestling World. Mira, en esta tarde vamos a estar hablando sobre la antigua ECW y que yo tengo mi opinión sobre la compañía y que yo pienso acerca de la compañía y sus momentos buenos, sus momentos malos y por qué considero que esta fue una de las compañías que sentó paso a lo que hoy en día se le conoce como la lucha violenta o lucha extrema o todo eso. Vamos a empezar porque esta compañía empezó en 1992 en Filadelfia bajo la dirección de Paul Heyman. Cuando esta compañía inicia, esta compañía vino trayendo algo fresco, algo diferente a lo que se había visto antes, como lo que era la antigua WWE, que hoy en día todavía existe, que tiene siempre sus productos, siempre han sido parecidos, siempre las mismas historias y todo, pero venía ECW trayendo algo como que distinto, algo que no era igual de lo que siempre se había visto en la lucha libre normal, que era algo como que innovador en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque digo los Estados Unidos porque ya compañías como en Puerto Rico, que era Capital Promotion, ya tenía luchas violentas o luchas hardcore o luchas con armas de púa o luchas de fuego mucho antes de lo que ECW la trajo. Diría que ya en Puerto Rico las luchas violentas ya se conocían porque Carlitos Colón contra Duras de Bucho o Bruce Brody ya estaba luchando en Puerto Rico hace mucho tiempo antes que lo que ECW vino. Así que la lucha extrema de la manera que lo hizo ECW no se había visto, en cuestión de que nunca había cogido una fama tan grande una compañía a nivel de Estados Unidos, porque ya en Puerto Rico ya estaba y en Japón ya también había. Y en otras empresas ya también existían luchas así, pero nunca se hizo una compañía que se especializara en ese tipo de lucha. ¿Por qué? Porque era una mezcla entre lucha mexicana, lucha violenta, extrema y una buena promoción. No tenían historias y eso, pero tenían un porqué. Las luchas tenían una lógica a veces, en algunas luchas. Las superestrellas que pertenecían, los que lo llaman los originales de ECW, fueron los Dudley Boys, que todo el mundo los conocemos como los 3D o los luchadores o los Dudley Boys, que eran los que estaban en la TNA, que después de la ECW ellos tuvieron un tiempo en WWE, después también estuvieron en Impact Wrestling. Luchadores como Rhino, que hoy en día están en TNA, y estuvieron también en WWE, Taz, Ron Van Dam, Stone Cold, Shomalenko, luchadores de la talla de Raymond, Ron Van Dam, Tommy Dreamer, Sandman, Sabu, Terry Funk, Mick Foley y entre otros luchadores. Realmente diría de las mejores luchas, que si te gustan las luchas violentas realmente, luchas que hay sangre y todo eso, una de las mejores luchas que yo diría que formó lo que era la ECW fueron las luchas entre Sabu y Terry Funk. A diferencia de lo que uno podía pensar de la ECW, que se dan cantazos nada más, también había mucho lo que eran llaves que realmente WWE no permitían en sus shows regulares. Había muchas llaves que la ECW hacía que eran demasiado arriesgadas. Y también estaban los riesgos de las lastimaciones y de que creo que eso fue una de las partes de por lo que hubo ese descenso de la ECW. ¿Por qué? Primero, ECW era una empresa ultraviolenta. En la televisión no es fácil conseguir una compañía de televisión, y menos con tu récord que tú tenías, que te dé que te puedan transmitir ese título, esas horas de televisión. Otro problema que hubo
cuando Stone, el problema que hubo con Sandman, antes que WWE contratara a Cole Angles, quien iba a contratarlo era ECW. Pero cuando hubo el problema de la crucifixión de Sandman, Cole Angles no quería ver nada con esa compañía. ¿Por qué? Porque se le vino todo lo que era ese ser cristiano o católico. Y hay temas que yo diría que hay compañías que no deben de tocar. ¿Por qué? Porque perjudican a las compañías. Y en este caso, meterse con ese significado de la cruz le perjudicó por muchos años a la compañía. Y perdió uno de los luchadores que después en la WWE se convirtió en la Atenea uno de los mejores luchadores que ha habido, que es Cole Angle. También otro episodio de los oscuros de episodios que tuvo ECW fue el accidente que tuvo Terry Funk, que casi prácticamente se quemó la espalda en una lucha de mesa. Creo que eso fue uno de los errores más brutales, que fue que había una lucha extrema y Terry Funk, la camiseta que él tenía se le quemó y apagaron todas las luces y lo único que se veía era una llamada tratando de apagarla y la gente se asustó y pasó. Otro problema que hubo fue el accidente que tuvo con el que no era luchador, que era de menor de edad, que él se hizo pasar por luchador, que fue el accidente que tuvo con New Jack, que New Jack tuvo dos pequeños accidentes. Tuvo el accidente que pasó en andamio, que casi prácticamente se lastimaron, y ahí se le veía lo difícil que era trabajar en esa compañía sin que te lastimara, porque prácticamente no habían reglas. Pero a pesar de todo, hubieron luchadores que no necesitaron luchar extremo, porque por ejemplo Chris Benoit ni Eddie Guerrero lucharon en luchas de esa categoría de extremo. ¿Por qué? Porque diría que esos eran luchadores más que eran más entretenidos verlos luchar con llaveo y eso que verlos dándose cantazos. Y es aquí que es lo que vengo. ECW, uno de sus problemas era que, ok, está bien ver luchas de sangre o ver luchas violentas, pero llega el punto que ya no tienen sentido y tú tienes que buscar algo que le llame sentido a la lucha. Es como que algo más de demostrarle a ese público, algo más que un simple sangre o simple, porque al tiempo ya la sangre no te va a impresionar. Ya al tiempo el fuego no te va a impresionar, pues vas a tener que buscar algo. Y creo que eso fue también uno de los que determinante a que la ECW cerrara y que lamentablemente WWE comprara. Cuando WWE compró la ECW, que pasó a Entertainment, a lo que se le conoce como WWE, WWE lo que quiso hacer fue como tratarla de convertirla, vamos a decir, prácticamente más o menos como PG. Pero la raíz de la ECW nunca fue PG, siempre fue violenta, ¿no? Y cuando trajo el campeón, que creo que fue uno de los mejores campeones que vino de lo que era WWE, no estoy hablando que fue el mejor, pero de lo que vino, pues era lo mejorcito que había, que fue Big Show. Él representó dignamente lo que era ECW. Pero cuando trataron de traer a luchadores como Batista, fíjate, todo el mundo critica a Mark Henry. Mark Henry no era el mejor, pero no lució tan mal. CM Punk fue un buen luchador que tenía ECW. Y algo bueno que tenía ECW, que no tenía otras empresas, que sabía crear sus luchadores. Porque luchadores como Ron Van Damme, diría yo. Luchadores como Mick Foley, Stone Cold. Luchadores se empezaron a formar en la ECW. Tast se formó, Rhino se formó en la ECW. Ellos formaban los luchadores. El problema que ellos tenían era lo monetario, que ellos no le podían pagar tanto por hacer una empresa pequeña y que era más difícil conseguir auspiciadores y conseguir que una televisión te tirara en vivo y que lo transmitiera,
le encontró el fin a la compañía. Anécdotas de la ECW era que hubo que uno de los luchadores, que fue la vez que Taz tiró a Sabu, casi se parte el cuello en pleno show. Así que se pueden imaginar la intensidad que se luchaba en aquella época. También estamos hablando de los 90. Tampoco estamos hablando de que era la época que estamos hoy en día, que hay que cuidar los luchadores. Eso no era así. Antes se luchaba y antes sí era un peligroso luchar. No era como ahora. Sigue estando peligroso, pero no al nivel que era antes. Jamás y nunca se puede comparar. Que otra cosa que pasaba en la ECW que también era penoso y fue lo último, bueno. La guerra de los monstruos fue lo peor que hicieron. Literal, trajeron a todos los gigantes de la compañía WWE a burlarse, diría yo, de lo que se había creado en los 90. Con todo respeto, yo creo que fue una burla de Vince McMahon traer esa lucha, literal. Y otra anécdota graciosa fue cuando, y creo que fue una de las mejores realmente, no fue mala idea de Paul Heyman. Cuando Ron Van Dam gana el Money in the Bank, él va a luchar contra John Cena. Yo nunca había visto una lucha tan grande que... En WWE hubieron dos luchas que fueron espectaculares. La lucha que se dio a la de la lucha entre Big Show y Batista, que fue en el Nueva York, en el estadio clásico de ECW, que era, vamos a decir, donde siempre se hacían los pay-per-view y los shows más grandes de ECW, y la vez que John Cena entra, y la de Randy Orton, que entra a la ECW. Cuando John Cena entra, que viene Ron Van Dam y le gana el título en pleno ECW, eso fue como que, wow, algo diferente, nadie se lo esperaba. Eso fue, yo diría, fue bueno, de las últimas cosas que hicieron. Otra cosa que yo diría que fue bueno realmente, fue la lucha entre Mick Foley y Edge, que ese ámbito de esas luchas fueron bastante buenos y realmente empezaron a darle sentido, todo el empezó a darle, hasta que pues lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas por que WWE la cerró prácticamente, la compañía. Pero ECW era de las pocas compañías que a pesar de todo seguía ganando dinero a pesar de que era pequeña. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que realmente después que tú tengas un producto, y esto es un consejo, y creo que sería mi consejo a empresas pequeñas, si me están viendo alguien que deja que pase carro, alguien que está viendo de empresas pequeñas, mi consejo es que realmente a veces se tienen que enfocar en lo básico y en lo que el público te está pidiendo. No necesariamente tienes que tener un show como WWE con 20 cohetes, con 50 cosas, no. A veces lo sencillo llama la atención. Lo que tú tienes que buscar es un por qué haces lo que haces. Y el porqué de la historia. Solo eso. ¿Y por qué? Porque ECW al principio nunca tuvo luchadores de esa categoría grande. Solo él formó sus luchadores. Ya sí venían del patio, como por ejemplo los luchadores como Terry Funk, y eso sí venían, pero jamás y nunca se puede comparar con lo que la ECW los transformó. Y sí ha habido otras compañías que han tratado de volver a resucitar lo que hizo ECW, pero no han podido. Diría que CCW es lo más parecido, pero es que no se puede comparar. ECW hizo algo que jamás y nunca va a volver a pasar, diría yo, en un buen tiempo, que fue coger lo que la gente quería ver o lo que cierto público quería ver que le gustaba y hacerlo que realmente tuviera un sentido. Y digo que si ECW hubiera tenido más dinero, quizá hoy en día todavía estuviera existiendo.
Y si se hubiera mantenido con el concepto original sin pasar a los excesos, que fue otro problema que pasaba, que ECW se iba a los excesos, porque está bien que tú seas violenta o lo que sea, pero hay ciertas cosas que tú no puedes hacer y ellos lo hacían. Y lamentablemente pues eso le quitó mucho. Y nada, esto fue más o menos, yo diría, a mi manera de ver lo que era la ECW, lo que era la extinta ECW. Y yo diría que ECW nos dio a demostrar que aunque exista un monstruo como WWE, y ok, al final y al cabo WWE compra ECW, pero sí se puede traer un buen producto a la fanaticada, y la fanaticada sabe lo que es un buen producto. Porque gracias a la ICW, muchos de los luchadores que hoy en día todavía existen, como lo que es los Dudley Boys, lo que es Rhino, lo que es Tommy Dreamer, lo que es luchadores del nivel de Ron Van Damme, luchadores que ya no están con nosotros, hicieron historia a través de lo que era ellos. Y fue como un paso a lo que se convirtieron esos luchadores. Así que no hay empresas pequeñas ni y grandes empresas. Lo que hay son lo que le da alma a la compañía, y que eso sí lo sabía ECW, era su fanaticada. Que al final y al cabo tuvo que, lamentablemente, unirse a la WWE, y fue su ruina prácticamente por cuestión de dinero y porque la compañía estaba teniendo problemas financieros, y fue su cierre. Realmente pues a pesar de todo, ECW demostró que era una buena compañía, realmente tenía un buen show y era buena compañía. En otros videos voy a hablar sobre lo que era la extinta también compañía WCW, y voy a hablar también de Capitol, que era la WC en Puerto Rico. También voy a hablar de IWA y de otras compañías que pues por ahí yo encuentren. Y también voy a hablar sobre WWE, pero eso va a ser mucho más adelante. Y nada, espero que les guste este video. Y nada, me pueden decir cuáles fueron sus luchas favoritas en la ECW, si son de aquella época. Y si no, pues me pueden comentar qué opinaron del video, qué opinan del video. Y nada, me gustaría que le dieran like, que se suscribieran y que pues me sigan y que sigan mis redes sociales. Y también esto va a estar también por Spotify y por diferentes redes sociales y por todos lados. Así que nada, los veo en otro video, y gracias por siempre estar ahí y que sigan viendo el Pro Wrestling. Y nada, esto es una pequeña historia así a mi entender y a lo que yo opino sobre lo que es Pro Wrestling. Esto no es a través de alguien que es luchador y eso. Yo solo soy simplemente un fanático. Muchas gracias.